Bueno, lo que tenemos acá es una picaña o punta trasera y vamos a ver cómo cortar la punta trasera. Picaña o punta de anca. Lo primero que vamos a hacer, le vamos a quitar toda esta grasita que tiene por acá arriba, porque es una grasa que no nos aporta sabor y lo que hace es que obstaculiza la entrada de la sazón, del sazonador. Entonces, lo primero es limpiar esta parte de acá, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces ya limpiamos la picaña, ya le quitamos toda la grasa que tenía en exceso y nos vamos a dar cuenta rápidamente de la dirección de la fibra, de la dirección del tejido. Si se dan cuenta acá, va en este sentido. Esto es lo más determinante a la hora de escoger cómo vamos a cortar la picaña, porque la picaña tiene varias formas de cortarla dependiendo del método de preparación que le vayamos a aplicar. Si la vamos a cocinar entera, ¿verdad? La primera recomendación es, como ya les dije, limpiamos toda la grasa en exceso, la vamos a voltear por la parte de la grasa gruesa y le vamos a hacer un mallado por acá, unos cortes, ¿verdad? Que nos van a ayudar a que, la punta trasera no se deforme por el calor. Ustedes saben que la grasa, una de las principales reacciones que tiene con el calor es que se encoge. Haciéndole estos cortes vamos a evitar que eso pase. Entonces vamos a hacerle una especie de mallado acá. No tiene que ser muy profundo, no tiene que llegar a la carne, simplemente por encima de la grasa, para que la pieza no se nos deforme. Esto es si la vamos a cocinar entera. Una vez que le hacemos este mallado, lo limpiamos ya la grasa, la cocinamos y cuando esté lista, ¿cómo la vamos a cortar? Si la hacemos entera, la vamos a cortar en sentido transversal, o sea, perpendicular a la fibra. Esta es la fibra. Cuando yo vaya a servir la picaña entera, voy a hacer el corte aquí, en este sentido. Ahora les muestro por qué. Esto aplica mucho si la voy a hacer al horno, si la voy a hacer ahumada. ¿Por qué lo hago? Porque si se dan cuenta acá, se ve algo que muchos llaman el grano, que no es más que la misma fibra, pero uno la estamos viendo acá en sentido, no en este sentido que viene acá, en la misma dirección de la fibra, sino la estamos viendo en forma perpendicular. Cuando tú muerdes hacia abajo acá, tú lo que haces es que separas la fibra. Eso indica que la resistencia a la mordida en este sentido es menor a que si tú lo muerdes en el mismo sentido de la fibra, porque aquí tienes solamente que separar la fibra con los dientes cuando muerdes acá, mientras que de la otra manera tendrías que romper la fibra y entonces la carne se siente un poquito más dura. Entonces esa es la primera forma de picar la picaña. Cuando la haces entera, la cortas perpendicular siempre a la fibra para disminuir la resistencia a la mordida. De la misma manera, si vamos a hacer la punta trasera tipo churrasco, o como decimos en Venezuela, tipo bistec, que sería más o menos un centímetro y medio de espesor, ¿verdad? La cortamos perpendicular a la fibra, por lo mismo que les mostré ahorita. Entonces, cuando la vayamos a hacer entera, la vamos a cortar perpendicular a la fibra para servirla, y cuando la vayamos a hacer en tipo churrasco pequeño, cortes delgados, también la vamos a cortar perpendicular a la fibra, que ya vimos en este caso viene por acá. Entonces la vamos a cortar en esta dirección para que al morderla, la mordida viene de esta dirección así, y vamos entonces a minimizar la resistencia a la mordida. Entonces, para estos cortes delgados, ¿verdad?, de más o menos 1,5 centímetros de espesor, la cortamos perpendicular a la fibra y vemos acá como la fibra va en esta dirección, va hacia abajo, ¿verdad? Y el diente también iría hacia abajo, lo que facilita la mordida. Si son churrascos gruesos, entonces es diferente. ¿Por qué? Porque si es un churrasco grueso, estamos hablando de más o menos unos 5 centímetros de espesor. Estaríamos hablando de esto más o menos acá.
Entonces, cuando es un churrasco grueso, lo cortamos en la misma dirección de la fibra. ¿Por qué? Porque yo cuando agarre mi churrasco, cuando yo sirva esta carne ya asada, ¿verdad? Yo la voy a cortar. ¿Cómo la voy a cortar entonces? La voy a cortar en esta dirección para comérmela. Y las fibras vienen hacia acá, como ustedes ven aquí, viene así, va así. Entonces, cuando yo la corto así, ¿cómo va a ser la mordida? Va a venir por acá también, en la misma dirección de la fibra. Cuando es en la misma dirección de la fibra, la mordida es menor, por lo mismo que les he venido explicando anteriormente. Entonces, para churrascos gruesos es diferente, para bistec, pero gruesos, de más de 5 centímetros, que es lo que se conoce como un corte grueso, o de más de 2 pulgadas, para los que manejan ese sistema de medidas. Entonces recortamos en la misma dirección de la fibra. Entonces, como ya se van dando cuenta, la picaña no hay una sola forma, o la punta trasera no hay una sola forma de cortarla, sino que va a depender del método de preparación que ustedes vayan a hacer. Dependiendo de cómo ustedes la cocinen, van a cortarla al final o al principio, y la van a cortar ya sea en la misma dirección de la fibra o perpendicular a la fibra. Entonces, recapitulando, para la picaña entera la cortamos al servirla, obviamente, perpendicular a la fibra. Para churrascos pequeños, como este de acá, para churrascos pequeños la cortamos también perpendicular a la fibra, y eso minimiza la resistencia a la mordida, porque lo mordemos por acá. Para churrascos gruesos, como este que tenemos acá, la cortamos en la misma dirección de la fibra, porque cuando yo sirva este churrasco y yo lo corte acá, la mordida va a penetrar por esta parte y va a ser, la resistencia a la mordida va a ser mínima también. La otra forma en que se prepara la picaña con muy comúnmente es espetada. Espetada significa a la espada, y esto que tenemos acá es lo que sería una espada o una espeta. Ustedes saben, cuando vamos a la churrasquería, como dicen en Venezuela, o al rodicio, ellos colocan la punta trasera en esta espada, y lo que hacen es que le dan vuelta, te sirven la parte de arriba, le vuelven a dar otra vuelta, le vuelven a dar otra vuelta, te vuelven a servir la parte de arriba que ya está cocida, y así se va consumiendo la punta trasera. En estos casos, ¿cómo cortamos la punta trasera o la picaña? La cortamos igual, perpendicular, pero entonces este es un corte grueso. Entonces la cortamos perpendicular completamente a la fibra. Ya les voy a decir por qué, ya vamos a ver por qué en 2 segundos. Entonces, aquí ya tenemos la picaña cortada para la espeta o para la espada. Entonces, cuando la vamos a hacer espetada o a la espada, la cortamos de esta forma y simplemente la atravesamos. Y como ustedes ya saben, lo que hacemos es que la cocinamos por este lado, y con el cuchillo, entonces simplemente rebanamos la parte cocida, servimos, rebanamos la parte cocida y servimos. ¿Qué pasa con esa parte cocida? Que la fibra va en esta dirección, la fibra está yendo hacia abajo, porque la cortamos perpendicular a la fibra, entonces la fibra va yendo hacia abajo. Cuando yo corto esta laminita, vamos a hacer un ensayito aquí pequeñito, ¿verdad? Esta parte de aquí, cuando yo la muerdo en esta dirección, la resistencia a la mordida es mínima. Entonces esa es la otra forma de cortar la picaña, o es la forma de cortar la picaña cuando la hago espetada. Entonces, bueno, espero que esto les haya servido a los amigos que me escribieron que querían saber cómo cortar la punta trasera, y que le sigan dando me gusta, y muchas gracias por seguirme. Ya somos más de 35.000 amigos del Patio del Ahumador que creemos en este proyecto, y muy agradecido con todos ustedes por seguirme. Gracias.